el día de hoy nos acompaña Jairo Julián Agudelo. El año pasado nos acompañó en este espacio, solo que en aquel momento era director de estructuración de mercado de capitales de Bancolombia. No sé si esto en lo cierto, Jairo, y este año decidió hacer carrera de emprendedor. Entonces, Jairo, bienvenido, estamos prestos a escucharte, a escucharlo, y pues contanos un poquito brevemente de vos y arrancamos. Felipe, primero que todo, hermano, muchas gracias por volverme a invitar a este espacio. ¿Me confirma si me escuchan bien, porfa? Sí, yo te escucho bien. Entonces, mira, también fíjate que de pronto mi socio Juan Guillermo Hernández también se iba a conectar. Si pronto él quiere también participar, me parece muy interesante. Yo creo que él está conectado, me parece, con la cuenta de Bolsillos con propósito. Hola. Sí, véalo ahí está. Perfecto. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Bueno, Felipe, ve te cuento. Juan Guillermo y yo salimos, hicimos acuerdos mutuos con Bancolombia, digamos que en periodos muy cercanos de tiempo. Yo salí primero y 2 semanas después, semana y media después más o menos, salió Juangui. Básicamente llevábamos nosotros dos, sin haberlo pensado realmente, llevábamos por ahí 5 o 4 años los dos hablando sobre qué bacano montar algo sobre educación en finanzas personales e inversiones, porque por nuestros roles al interior del banco teníamos contacto con los inversionistas más relevantes, banca privada o banca preferencial o banca personas, y siempre el común denominador, independiente del nivel de patrimonio, independiente del nivel de socioeconómico, digámoslo así si lo queremos ver, o de edades, el factor común es falta de conocimiento en el tema de inversiones. Básicamente es ese. Entonces nosotros siempre decíamos, qué bacano poder hacer algo para ayudarles, pero lógicamente por el rol que teníamos cada uno de nosotros, yo, como tú lo mencionabas, los últimos 3 años desde el equipo de estructuración de mercado de capitales, yo lideraba el equipo que daba todas las recomendaciones sobre los mercados financieros en Colombia y a nivel internacional para todos los clientes del Grupo Bancolombia. Y Juangui estaba mucho más enfocado atendiendo directamente los clientes de más alto valor, enfocado en el mercado de acciones. Trader muy teso en el mercado de acciones, análisis técnico, análisis fundamental en la parte de acciones. Entonces, por los roles que teníamos y por el tiempo, pues, ¿qué va a montar uno y qué tiempo va a tener uno para poder hacer algo más? Eso era imposible. Entonces, cuando salimos dijimos, venga hermano, que esto ha sido como un sueño, pues démosle el chance a ver si esta vaina despega y ayudémosle que sea como nuestra contribución al mercado colombiano, de poderle ayudar a la gente a que tome mejores decisiones, decisiones informadas, decisiones con valor, independientes, objetivas y oportunas. Entonces, vas a ver, Felipe, que en la cuenta Bolsillos con propósito van a empezar a pasar cosas interesantes. Te voy a dar unas chivas por el momento. La próxima semana vamos a hacer el primer comité de mercado, va a ser un comité de mercado abierto, y ahí vamos a lanzar lo que nosotros llamamos el tema de suscripciones. Es un tema muy básico, en donde la gente se va a poder suscribir y les vamos a dar información de valor, porque los medios de comunicación normales te cuentan la noticia, pero no te dicen esa vaina cómo te impacta el bolsillo, cómo te impactan los mercados. Nosotros vamos a llegar a entender cómo impacta eso en los bolsillos. Y lo segundo es que vamos a hacer valoraciones de compañías de forma independiente, ¿cierto? Alejadas de los sesgos que puedan llegar a tener las firmas comisionistas, una visión independiente. No son recomendaciones de inversión, porque no podemos recomendar la inversión, pero son unas visiones personales que nosotros, tanto Juan y yo, tenemos en Bolsillos con Propósito sobre los temas de los mercados financieros. Y adicional a eso, hacemos talleres, estamos acompañando varias compañías, mucho sector independiente, médicos, en los temas de finanzas personales, tratando de acompañarlos en esa toma de decisiones, como para que tengan un bienestar financiero de largo plazo mucho más atractivo y mucho más consistente. Ok. Y es cierto que solamente el 1% de la población colombiana invierte en la bolsa de valores. ¿Ese dato es cierto? En acciones sí. En acciones sí. Ya cuando uno le mete fondos de inversión colectiva, cuando le mete, por ejemplo, un fiducuenta, mucha gente tiene un fiducuenta porque es un vehículo súper sencillo, pero es un vehículo supremamente conservador. Entonces, si tú me vas a la mí, estoy ahorrando para mi pensión, pues fiducuenta no es el vehículo, ¿cierto? Entonces, depende mucho de tu necesidad, del horizonte de inversión que tengas, o sea, de muchos factores. Pero la mayor cantidad de gente no invierte en el mercado de acciones. El tope se llegó en la emisión de acciones de Ecopetrol, que todas las firmas comisionistas en el 2005, 2006 salieron a colocar esa emisión. Yo trabajaba en ese momento en la asesora en valores
y yo podía tener 6, 7 reuniones diarias con diferentes inversionistas contando la misma carreta, atrayéndolos al mercado de acciones, pero una vez pasó la emisión de Ecopetrol, el mercado se fue otra vez depurando, lo que ha pasado en los últimos años, fusiones de compañías, los últimos 3 años, quitando el año 2025 para el mercado de acciones colombiano, no fue tan bueno, entonces eso también fue alejando, la renta fija empezó a rentar muy bonito, entonces la gente hizo mucha rotación al mercado de renta fija, ahora estamos empezando a ver como algo diferente que nosotros esperamos que se pueda mantener en el mediano plazo. La bolsa colombiana este año ha rentado bonito. Muy bonito. Creo que ha sido la bolsa de mayor rendimiento de América Latina. De acuerdo. Y veníamos muy rezagados. ¿Cierto? Veníamos muy rezagados, exactamente. Y creo que todavía existe mucho valor en las compañías, a pesar de esa recuperación. Comparado con los pares de América Latina, hay unos descuentos. Obviamente no los descuentos de antes, sino que ya hay compañías, ya es como por unas compañías de forma puntual. Como todo, Felipe, hay que hacer lógicamente una selección de lo que está más barato, pero yo te puedo decir de forma generalizada que el mercado de acciones colombiano está en un momento de entrada atractivo. Lógicamente, sí, una gran parte va a depender del ciclo económico, del ciclo político, porque los mercados financieros no están alejados de los impactos que estos ciclos puedan tener en los mercados, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero desde el punto de vista de nivel de entrada de precios de los activos, todavía hay valor escondido que se pueda reflejar. Sí, bastante, creo yo. Aquí, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí yo meto un poquito la cucharada para que entremos en materia. Exacto. Y es lo siguiente, a nivel fundamental, todo el mundo está muy pendiente generalmente del nivel fundamental o de las valoraciones de las compañías. Y es un factor súper importante que siempre hay que tener en cuenta. Sin embargo, en Colombia tenemos una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Cuando uno habla con los clientes extranjeros o con algunos institucionales, por definición de estructuras de fondos y de reglamentación de fondos, ellos sí o sí tienen que tener unas participaciones en una clasificación de países que están dentro de los fondos. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablan de países emergentes, está bien que está China y obviamente pues todo lo que conocemos como los emergentes grandes, pero de una u otra manera, un porcentaje de ese volumen que se tiene que dispersar a nivel mundial tiene que entrar, obviamente, al mercado colombiano. Así por más caro que esté Bancolombia, tiene sí o sí, por reglamentación, que entrar al mercado colombiano. ¿A través de qué lo hace? No se hace un stock picking, sino que realmente lo que hace es que busca las compañías más representativas y se invierte en esas compañías más representativas. Entonces, a veces, a pesar de que siempre hemos hablado, porque siempre hemos dicho que, bueno, en la mayoría de los momentos que el mercado colombiano está caro, cuando uno va a ver la perspectiva de los extranjeros, es que sí o sí tienen que entrar al mercado colombiano porque su reglamentación se lo exige. Por más que sea el 0.0001% de los recursos, para ellos eso es nada, pero cuando entra ese porcentaje a Colombia, genera un impacto muy grande en los precios de las acciones. Ahí se ve la racionalidad y uno dice, es que esto es irracional que esté a estos precios. Sí, pero al final siguen entrando flujos. Y yo creo que esa combinación de entrada de flujos, del llamado ciclo de emergentes, más tenemos elecciones el próximo año, si de pronto hay un cambio de gobierno, por un gobierno más pro empresa, ¿cierto? Más pro empresa, entonces esos factores sí que... Pero ahí, Felipe, hay que tomar eso como mucha lupa, porque claro. A ver, lo que nosotros queremos hacer en Bolsillo es precisamente entregar esa información de valor que sea como objetiva, porque uno muchas veces ve a personas hablando del ciclo, del cambio de ciclo, y llega y repunta un poco el mercado de acciones y se arrancan a decir, te lo dije hace 6 meses, sí. Te lo dije hace 10 meses. Sí. Felipe, yo vengo escuchando el cambio de ciclo desde diciembre de 2022. Las mismas personas de diciembre de 2022 vienen diciendo el cambio de ciclo. No, el cambio de ciclo se da si la Reserva Federal baja las tasas de interés, porque es que si no las baja, la rentabilidad en mercados internacionales desarrollados con menor riesgo va a seguir siendo muy bonita. Entonces, ¿cuál va a ser la necesidad del inversionista americano o europeo en buscar mercados emergentes si la renta fija te va a seguir rentando por encima del 5? No tiene razón de ser. Pero si la Reserva Federal te baja las tasas, ahí sí, porque el inversionista le va a pedir al portafolio manager. Usted, el portafolio manager, Felipe, le va a decir, Felipe, yo necesito un retorno. ¿Y usted qué va a decir?
hombre, si ya no me está rentando el mercado local, pues yo tengo que ir a tomar un poquito más de riesgo. Ahí es cuando se da el cambio de ciclo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso de cuándo se va a dar o no. Puede que estemos empezando a ver algo, la Reserva Federal, la última reunión bajó las tasas 25 básicos, perdón, la anterior bajó 25 básicos, ahora están un poco divididos, vamos a ver qué pasa en lo corrido del año, se esperan 2 reducciones adicionales, pero si eso se llega a materializar, yo sí soy un convencido que el mercado de acciones colombiano tiene que seguir de para arriba porque no debería tener un techo pues, en el corto plazo. Claro, claro. Y eso sumándole a que Ecopetrol está en 1.800 pesos y no ha despegado por los temas gubernamentales. Hay un cambio de gobierno y Ecopetrol dispara y eso le mete al índice fácilmente un 5, 6, 7% adicional. Sí, el índice está quedado justamente porque Ecopetrol no reacciona, ¿cierto? De acuerdo. Bueno, chicos, comencemos, entremos en materia. Daniela tiene la mano levantada. Yo no sé si quiere hacer una pregunta antes de empezar. Sí. Daniela. Dani. Yo creo que se le activó el... Bueno, entonces, Felipe, lo que me habías pedido, lo que vamos a hablar acá es un poco de cómo voy a empezar yo como inversionista o como persona a enfrentarme al mercado de capitales. Pero antes de hablar de cómo me voy a enfrentar, es muy bueno uno tener unas bases de dónde voy a sacar los recursos, qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Porque es que mucha gente cree que invertir es ciencia, es una cosa súper difícil o necesita uno mucho capital y la verdad es que no es así. O sea, es una cosa que se ha ido simplificando de forma importante en los últimos años. Cuando yo empecé en bolsa en el 2005, 2004 era muy complicado. Los costos de transacciones eran muy altos, la información a la que uno podía acceder era muy pequeña, digamos que la baraja de posibilidades de inversión era muy pequeña. Hoy tenemos una cantidad de recursos, cantidad de activos que uno puede comprar para formar un portafolio diversificado súper bonito para cada quien, porque el portafolio de uno no es el mismo portafolio del otro. Yo puedo tener 43 años y vos puedes tener 43 años, y los dos podemos ser con perfil de riesgo agresivo. Pero si tú tienes 1.000 millones de pesos y yo tengo 100 millones, la capacidad de asumir riesgo tuya es mucho más alta que la mía. Ahora, si tú tienes 3 hijos y yo no tengo hijos, entonces posiblemente la capacidad de tomar riesgo tuya es menor que la mía, porque tú tienes unos dependientes. Entonces, hay muchos factores que impactan la toma de decisiones y eso es de lo que vamos a empezar a conversar acá en este tema. Entonces, entrando en materia, miren, una de las cosas más relevantes y que la experiencia nos la daba a nosotros, Juan Guillermo y a mí, en el tema de las inversiones, es que para yo poder invertir, lo primero que tengo que tener capacidad de hacer es decir suficiente. Es ser capaz de decir suficiente. ¿Por qué? Y lo estamos viendo ahora en los acompañamientos que estamos haciendo uno a uno con diferentes entidades, que la gente se vuelve muy sociable, y las redes sociales han hecho que la gente como que compita, como que se compara con el vecino, se compara con el amigo, y entonces nunca tienen la capacidad de decir yo suficiente. Hombre, yo ya tengo un carro con el que estoy súper contento, no necesito más. No, es que como el vecino se compró una camioneta, no sé qué vaina, no sé cuánta, yo también la tengo que ir a comprar. Y eso genera que nunca se tenga una capacidad de ahorro, que nunca tenga una capacidad de inversión, porque piensan mucho en el muy corto plazo y dejan de lado el largo plazo. Las inversiones, o digamos que para nosotros el ciclo de vida de las inversiones no es dejar todo para largo plazo para sacrificar el principio, para sacrificar el presente, no, porque primero que todo uno no sabe si va a tener largo plazo. Yo por salir mañana a la calle, me caí, me golpeé la cabeza y hasta ahí llegué. Y entonces estaba guardando todo para mi largo plazo y nunca llegó ese largo plazo. Pero tampoco puedo dejar el largo plazo a la deriva, porque es la etapa de la vida donde uno va a necesitar más recursos, donde posiblemente gaste más en salud, donde posiblemente gaste más en acompañamiento, una cantidad de factores que uno no se imagina porque uno de pronto es joven y saludable, ¿cierto? Entonces, lo primero es, hombre, ser capaz de decir suficiente. Y ese capaz de decir suficiente no es decir poco, es simplemente que si yo no soy capaz de decir qué es suficiente para mí, en vez de generarme valor, lo que me va a generar es escasez, porque siempre voy a estar queriendo más en ese corto plazo, y sobre todo cuando uno sabe que el ser humano es un ser humano emocional. La mayor cantidad de decisiones que toma en la vida son emocionales, no son racionales, ¿cierto? Si yo me voy a un supermercado
con 1 millón de pesos en el bolsillo me lo voy a gastar y le voy a meter al carrito 800 cosas que no iba a necesitar. Yo voy a llegar a la casa con un mercado súper grande y se me van a dañar el 30% de las cosas porque nunca me las comí, porque nunca las necesitaba, nunca las quería, simplemente me antojé. Entonces, por ejemplo, en finanzas personales, cuando uno habla con estas personas que tienen unos ingresos altos, lo primero que uno les pregunta es, venga hermano, ¿usted tiene una tarjeta de crédito de cuánto? No, yo tengo un cupo de 25 millones de pesos y la mantengo en el bolsillo. ¿Para qué? Usted necesita 25 millones de pesos de un día para otro. Pues, lógicamente, hay niveles de niveles, ¿cierto? Pero normalmente usted no necesita 25 millones de pesos de un día para otro. Claro, ¿qué es lo que pasa con una tarjeta con un cupo de eso en el bolsillo? Si yo salgo a un centro comercial y me antojé de una bala que vale 5 millones, yo tengo la capacidad de ir a comprarla. Automáticamente, emocionalmente. No, venga, mantenga una tarjeta de crédito de 1,5 millones, 2 millones de pesos en el bolsillo. La de 25, manténganla en la casa. ¿Qué es lo que le da a usted la capacidad de eso? Que si me antojé de algo, pero mientras me fui para la casa por la tarjeta, de pronto mi cerebro logró pensar y decir, hombre, de pronto no lo necesito, era más un antojo que realmente una necesidad, no me la voy a comprar. Ahora, si usted la quiere comprar, pues va por la tarjeta y va y la compra. Pero tenés al menos un espacio de tiempo que te va a limitar esa toma de decisiones, digámoslo así, emocionales. Entonces son cosas que uno puede aprender a manejar en la medida que uno se mete en este cuento de finanzas personales e inversiones. Entonces, esto simplemente es un tema muy sencillo. Uno tiene que controlar los gastos. Lo primero, cuando uno habla de inversiones, señores, es, miren, en las inversiones, uno de los puntos más relevantes es la consistencia. O sea, yo no invierto hoy y dejo de invertir. Yo tenía 100,000 pesos hoy en el bolsillo, no me los quise gastar y fui y me compré, no sé, una acción de Celsius. ¡Pum! Y entonces ya se me olvidó. De aquí, en 10 años dije, venga, yo voy a ver cómo está esa vaina. No, en inversiones eso no es así. Para que realmente uno tenga un impacto, uno debe generar un hábito de ahorro. Y ese hábito de ahorro, en vez de dejarlo en una cuenta de ahorros, póngalo a trabajar para usted en el tema de inversiones. Compre bonos. O sea, ya ahorita vamos a hablar de eso. Pero para yo poder crear ese hábito y poder mantenerme en el tiempo, lo primero que yo tengo que hacer es crear un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo una calamidad doméstica o tengo algo, me quedé sin trabajo, entonces yo voy a tener que ir a jalar de las inversiones porque no tengo de dónde sacar para poder sobrevivir mientras o consigo un nuevo trabajo o mientras me pasa la incapacidad o mientras, no sé, se me cayó una parte del techo de la casa, me tocó cambiarlo. Entonces, para no tocar las inversiones, que es mi estructura financiera de mediano y largo plazo, yo necesito tener un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia está en productos líquidos. Ahorita vamos a hablar de los productos líquidos. Cada firma comisionista tiene productos líquidos. Entonces, uno primero tiene que crear su fondo de emergencia. ¿Fondo de emergencia es qué? 6 meses de tus gastos prioritarios. Hombre, yo me gasto 2 millones de pesos mensuales, ¿prioritarios en qué? No sé, en arriendo, en transporte, en alimentación de la universidad, lo que ustedes quieran. En la cuenta del celular, que ya es una necesidad pues urgente, uno sin celular pues ya no es nada en esta vida. En la prepagada, gastos prioritarios, me gasté 2 millones de pesos, pues mantengan esa cuenta 12 millones. 2 millones por 6 meses da 12 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo ahí una platica guardada por si tengo una calamidad. Si me quedé sin trabajo, ahí voy a tener 6 meses de vida sin necesidad de tocar las inversiones. Si se me cayó el techo de la casa, pues yo voy a utilizar una parte de ahí. Ahora, si costó más de 12 millones, perfecto, pues uno siempre va a tener para sacar del fondo de inversiones. Pero que sea algo extraordinario, que no sea lo primero que se toque cuando uno tiene un inconveniente, ¿cierto? Entonces, primero, mantener ese fondo de emergencia. Jairo, hay una pregunta. Ese fondo de emergencia, pues, no es meterlo en una cuenta de ahorros, sino ponerlo a rentar, ¿cierto? No, señor, no es una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros es un producto que es muy bueno para los bancos, pero no es bueno para el inversionista. Para los bancos es muy bueno porque es un fondeo gratis. O sea, la cuenta de ahorros, si tú dejas 1 millón de pesos en el 1 de enero, el 31 de diciembre tendrás 1.003.000 pesos. O sea, esa vaina te renta menos del 1, eso no te renta nada. Un fondo de emergencia es que uno tenga unos recursos en un fondo de inversión, en títulos, pero que sean líquidos. Te estaba poniendo un ejemplo. Si ustedes tienen plata en Bancolombia, Fiducuenta. Fiducuenta es un fondo
que en la ficha técnica del mes de julio, del mes de agosto, que creo que es la última que hay disponible, porque la de septiembre lógicamente no ha salido porque cerró ayer, el año corrido ha rentado, creo que era el 8.3%. Entonces, si tú metiste 1 millón de pesos el 1 de enero, pues vas a tener 1.080.000, te va a rentar 80.000 pesitos, ¿cierto? El 8.3% más que lo que te renta la cuenta de ahorros. Si tú estás en la vivienda corredores, hay un fondo de liquidez. Si estás en Credit Corp, hay un fondo todas las firmas comisionistas tienen un fondo de liquidez en el que tú pasas la plata de tu fondo a tu cuenta de ahorros en cuestión de segundos, lógicamente pues de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, y en el caso de Fiducuenta, los sábados está habilitado hasta las 4 de la tarde. Juan. Jairo, hay un tema muy importante con estos fondos de emergencia y hay que tener claro que es que un fondo de emergencia tampoco puede ser un fondeador temporal, porque hay personas que lo que hacen es que cogen esa plata. Entonces se me resultó que tengo que comprar las llantas del carro, cogen la plata de ahí, van y compran las llantas del carro y mientras que recuperan la plata, por eso llamo un fondo de emergencias. Si yo uso esa plata y por ser un fondo de emergencias llega la emergencia, pues no voy a tener cómo compensar la plata que saqué. Esa plata es intocable, o sea, no se debe tocar absolutamente para nada. Que porque una eventualidad, que por cualquier cosa, está prohibido tocarla. Siempre hay que darle prioridad a ese fondo de emergencia y si se requiere plata para otra cosa, hay que tomarla desde otro, llamémoslo bolsillo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan y ahí, Felipe? Es que, por ejemplo, el cambio de llantas del carro, eso lo puede programar uno. O sea, yo ya sé, cuando yo llevo el carro a revisión y me dicen, hermano, es que el carro, las llantas están al 50%, a ustedes le quedan X kilómetros para cambiarlas, entonces uno va haciendo una provisión en sus cuentas del día a día. O sea, aquí estamos hablando de una persona que tiene que ser ordenada en el gasto de sus finanzas, ¿cierto? Un fondo de emergencia es para una emergencia, es para una cosa que llegó de forma inesperada, de sopetón. Pucha, es que imagínese que le dio una enfermedad a mi esposa y me tocó ir a comprar una cantidad de medicina. Viejo, para eso está el fondo de emergencia, porque es que eso es una cosa que uno no puede prever, ¿cierto? Es imposible prever alguna cosa de esas. O me tuve que ir para un viaje porque mi hermano vivía en Canadá y le pasó algo y me tuve que ir a acompañarlo. Hermano, eso es una emergencia. Pero cosas que uno pueda prever, cambio de gaso, no sé, los seguros de los carros. Hombre, usted sabe cuánto le cuesta el seguro al año. El que tiene carro sabe cuánto le cuesta el seguro. Hombre, vaya provisionando cuánto le vale el berraco seguro el carro para que cuando le llegue tenga la plata y no tenga que tocar el fondo de emergencia. Entonces, hay cosas que uno puede prever y hay cosas que no. El fondo de emergencia está para lo que uno no puede prever, lo que uno no tiene capacidad de digamos que de simulación o sí, no puede pronosticar. Lo otro es gestionar muy bien tus deudas, ¿cierto? Invertir para la jubilación. Créanme, todos los que están conectados, sean jóvenes, sean personas como nosotros que somos adultos contemporáneos, por ahí me dijeron una vez, o sean personas adultas, vean muchachos, siempre, créanme que lo más importante es invertir y ahorrar para la pensión. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que estamos asesorando hoy que tienen 70, 72 años y tienen que seguir trabajando porque no tienen, porque necesitan la plata para poder vivir, para poder continuar con el ritmo de vida que tienen. Porque la pensión, como nunca ahorraron de forma paralela a lo que aportaban a pensiones y llegan en el momento de pensiones y lo que les va a ingresar es mucho menor de lo que estaban acostumbrando a gastar, entonces tienen que seguir trabajando para poder mantener ese estilo de vida. Y eso es una cosa que a uno nunca le enseñan en una universidad. A uno nunca le dicen en una universidad, viejo, piense para la pensión. No, créanme, desde pelados, y mientras más joven arranquen mejor, porque van a tener una pensión mucho mejor, ya les vamos a mostrar un ejercicio. Cumplir sus sueños y compartir con los demás. Entonces, miren, yo voy a pasar rápido por esto, controlar los gastos, pues básicamente uno tiene gastos principales, gastos prioritarios, gastos secundarios, uno cuáles puede reducir, uno cuáles puede gastar. Hay una regla de oro que es muy clara, gaste menos de lo que ingresa. Hace poquito me preguntaban, Jairo, venga, en otra conferencia que dimos, me preguntaban, Jairo, ¿cuál fue su error cuando empezó a trabajar? Yo había estudiado ingeniería financiera, ingeniería administrativa, yo estudié ingeniería administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia.
y yo sabía de finanzas corporativas, pero pues mucho desde la teoría, ¿cierto? La práctica, la universidad la práctica es más bien poca la que le puede entregar, aunque eso ha ido cambiando desde que yo me gradué en el 2004, 2005, pues ya hace 20 años, ya me siento viejo, ya me tiene que caer el pelo, pero yo me acuerdo que yo salí, conseguí un trabajo, y lo primero que hizo el banco fue, este man está ya recibiendo un sueldo, tengo una tarjeta de crédito. Y yo, una tarjeta de crédito con un cupo, me acuerdo muy bien, 600.000 pesos. Ese era el cupo que me dieron a mí, en el 2005, 2006. Y yo empecé a gastar una extensión de mi ingreso. Extensión de mi ingreso, a los 3 meses, vaya pues pague la tarjeta de crédito. Ahí sí, amárrese, ahórrese, deje de salir, deje de hacer todo para poder pagar la tarjeta de crédito. Entonces, entender muy bien la situación que uno tiene, qué se gana para saber cuánto se gasta es lo más importante. Y siempre, siempre dejar un pedazo para ahorrar. Y ojalá sea como mínimo el 10%, pero ojalá fuera el 20% de lo que uno le ingresa. Y que eso sea lo primero que hace uno cuando le llega la plata a la cuenta. La plata llegó, pum, se fue para un ahorro programado. Porque así no me llegó a la cuenta y no me lo gasté. Y se vuelve algo consistente. Me acostumbro a vivir sin ese 20%. Y en 5 o 10 años voy a ver el capital que he armado para mi futuro. Sea el mío, el de mi futuro, no sé, negocio emprendedor, el de mis hijos, el de mi estabilidad financiera de largo plazo. Muchas cosas lo que uno puede hacer con esa vaina. Crear el fondo de emergencia, como les dije, es muy sencillo. Gestionar las deudas. Hay diferentes métodos para gestionar las deudas. El que nosotros utilizamos, el que más nos gusta a nosotros en Bolsillos, es pagar las deudas más chiquitas primero. ¿Por qué? Porque uno es un ser emocional. Entonces, mucha gente dice, pague primero las deudas de tasas de interés más altas. Eso también puede ser una opción. Lo que pasa es que como uno es un ser emocional, si yo tengo 2 deudas, en una debo 100 millones al 1.3% y en la otra debo 5 millones al 1.1%, pues uno dice, me conviene más pagar la de 100, que está pagando 1.3 contra 1.1. Pero es que yo pago primero la de 1.1, yo voy a sentir que debo menos. Y yo solamente debo una, no debo 2. Y segundo, el flujo de caja que estoy ya ahorrando de acá, no lo destino para gastos, sino que lo destino para pagar el primero. Entonces son formas en las que uno puede tener para gestionar las deudas que ayudan mucho para esa creación de flujo de caja. Invertir para la jubilación. Esto es algo súper importante. Y miren lo potente que les quiero mostrar de un ejercicio y por qué les digo que debe ser consistente en el tiempo y mientras más temprano se arranque mejor. Este es un ejercicio de simulación, muy sencillo. Usted tiene una persona, esta persona se llama Catalina. Catalina arrancó a invertir a los 35 años de edad. Y empezó a invertir 100.000 pesos mensuales. El 1 de enero de cada mes, ella cogía esos 100.000 pesos y los llevaba a un fondito. Y ese fondo rentaba el 9% anual, promedio. ¿Cierto? 9% anual promedio lo que debe rentar un fondo de renta fija normalmente en Colombia, con una inflación que pueda estar entre el 4 y 4.5%, porque ya una inflación del 3% creo que es difícil que la vamos a ver. Catalina, a los 60 años tendría 106 millones de pesos. Todos los meses, desde los 35 hasta los 60 años, o sea, durante 25 años, metió 100.000 pesitos en un fondo que le rentó el 9%. Resulta que Ricardo empezó 5 años antes que ella. Exactamente el mismo ejercicio, 100.000 pesitos mensuales en el mismo fondo de Catalina, que también rentaba el 9%. ¿Cuál es la diferencia? Como Ricardo empezó 5 años antes, tiene 65 millones de pesos más. Pero pille el ejercicio. 5 años son 12 meses por año, son 60 meses. Si usted invirtió 100.000 pesos por mes, realmente lo que usted aportó fueron 6 millones de pesos, más. 6 millones de pesos lo que usted invirtió, pero usted tiene 65 millones de pesos más que Catalina. ¿Por qué? Por el interés compuesto. Porque usted tuvo esos 100.000 pesitos rentándole el 9%. Al año siguiente ya no eran 100.000, eran 100.000, 109.000, o sea, 9.000 pesos que también te rentaron al 9. Después eso te siguió rentando al 9. Y eso se multiplica, eso es exponencial.
Y si usted asume que no arrancó a los 30 y no que arrancó a los 25, usted tendría 271 millones. Entre estos 25 y estos 30 hay 100 millones de pesos de diferencia. Y entre estos 25 y estos 35, pues hay 170 millones de pesos de diferencia. Miren la potencia de uno empezar a ahorrar desde temprano. Con 100.000 pesos mensuales en un fondo que renta el 9%. 100.000 pesos mensuales. Entonces, esto es lo que hace potente el proceso de inversión. Y es sencillo, créanme, o sea, uno dice, ¿cómo arranco a invertir? Eso ya no es una excusa. Ya ahorita les voy a mostrar cómo arrancamos, pero eso pues no es una excusa en estos momentos. Ya todo es digital, de forma sencilla. Usted abre el fondo desde su cuenta, si está en Bancolombia lo abre desde la app, si está en Davivienda lo abre desde la app. No hay ningún inconveniente. Lo importante, vuelvo y les digo, señores, es la consistencia. Que uno sea capaz, que le llegó el 1.000.000 de pesos, o los 2 millones, o los 3 millones, o lo que usted se gane, y siempre destinar un monto para ahorrar. Para la pensión, y ojalá ahorrar algo más para sus otras cosas, porque uno siempre va a querer, hombre, yo no le estoy diciendo ahorren todo y vivan apretados. Vuelvo y les digo, no, porque uno vive el presente, y uno quiere tener una calidad de vida buena, pero no se alejen tampoco tanto del futuro, para que no los coja con los pantalones abajo, porque ya cuando uno tiene 60 años y quiere ver qué va a hacer para los 70, ya no le quedó tiempo para poder hacer. Ya el cuerpo está cansado, posiblemente ya uno quiere descansar y no va a tener con qué descansar. Adicional a ese tema de pensiones, los sueños. Ahorita, ¿por qué les traigo estas diferencias? Porque es muy diferente, por ejemplo, el riesgo que yo puedo asumir para mi pensión que el riesgo que yo puedo asumir para mis sueños. Un ejemplo muy sencillo. Ustedes me dirían, si yo les pregunto, no sé si alguien se atreva a decirme, que en dónde puede ocurrir una persona que tenga 35 años de edad o 30 años de edad, pongámosle 30 años de edad. La gente que está conectada, Felipe, más o menos, ¿qué promedio puede tener de edad? ¿Qué promedio? Deme una cifra cualquiera. Yo creo que puede ser entre el 30 y 40. Listo. Entonces, pongámosle 35 años de edad. Sí. Entonces, vamos a asumir que tienen 35 años de edad. Y usted se pensiona a los, supongamos, 60, promedio entre hombres y mujeres. Listo. O sea que usted puede invertir durante 25 años. De 35 a 60 y 25 años de edad. O sea que usted se va a pensionar dentro de 25 años. Si usted está haciendo un ahorro o una inversión para su pensión, eso puede tener más riesgo o menos riesgo si usted quiere ahorrar para comprarse un carro. ¿Quién se atreve a decir cuál de los dos objetivos de inversión podría asumir un mayor o un menor riesgo? ¿Quién quiere decirnos qué piensa? El planteamiento nuevamente. Andrés, si usted tiene 35 años y usted está, su objetivo es hacer dos ahorros, dos inversiones. Una inversión para su pensión, que usted se pensiona a los 60, o sea, 25 años, o un ahorro para comprarse un carro en 3 años. ¿Cuál de los dos puede asumir un mayor riesgo? ¿El objetivo de la pensión o el objetivo del carro? El de la pensión pienso yo que puede asumir más riesgo. O sea, entiendo que asumir más riesgo es ponerlo a rentar más. Sí, claro, Entonces, todo es... Exacto. como tiene más tiempo, pensaría yo que la pensión podría asumir un poco más de riesgo. Entonces, ustedes miren por qué es importante uno entender cada persona. Lo que dice Andrés es verdad. Si yo solamente tengo en cuenta el horizonte de inversión, pues yo tengo 25 años para que esta vaina me rente. Entonces, mientras más largo el plazo, en teoría yo puedo asumir más riesgo porque yo tengo más tiempo para suplir los ciclos del negocio. Si el mercado baja, en los primeros 5 años a mí no me importa porque yo necesito la plata para dentro de 25 años. Yo tengo tiempo para que el mercado vuelva y recupere y suba. Pero si yo soy otra persona de un concepto que no miro solamente el tema de, por ejemplo, el tema del tiempo, sino que miro la necesidad del recurso, pues es más necesaria mi pensión que un vehículo. Yo puedo vivir sin un carro, pero yo cómo hago para vivir sin mi pensión a los 60 años. ¿De dónde voy a vivir si no tengo la pensión? Entonces puede que haya gente que diga, no, más riesgo el del vehículo, porque pues si al final no tuve la plata para comprarme el carro, pues no me importa, me muevo en transporte público. No es tan esencial. Entonces, por eso es que cuando uno tiene
un portafolio de inversiones, uno tiene que jugar con los riesgos de los diferentes objetivos de inversión, porque una persona no tiene solamente un objetivo de inversión, sino que tiene muchos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Rafa va a cumplir 13 años el 31 de octubre y Victoria tiene 8 años y medio. Uno de mis objetivos de inversión es la educación superior de ellos. Para mí eso, el riesgo que está asumiendo eso es bajito, porque yo necesito y quiero que mis hijos tengan una buena educación, donde ellos elijan. Ahora, si eligen estudiar, porque pues si eligen no estudiar, eso es otro cuento. Pero pues yo asumo que van a querer estudiar lo que ellos quieran, sea dibujo, lo que quieran. Pero yo necesito contar con los recursos para que ellos puedan estudiar. Entonces, por ejemplo, para mí, ese objetivo de inversión, que es de más corto plazo, porque a Rafa ya le faltan 5 o 6 años para empezar a estudiar en la universidad, pues no puedo correr un riesgo tan alto como si fuera para comprarme un carro en 3 años. No, pues si no me lo pude comprar, pues me quedo con el que tengo. Y si no, pues entonces vendo el que tengo y me muevo en transporte público. Entonces, pero es importante hacer eso porque uno necesita cumplir sus sueños de corto y mediano plazo y asegurar su pensión de largo plazo. Y vuelvo y les digo la palabra suficiente. Nosotros en Bolsillos, y por eso le pusimos el nombre a la empresa, Bolsillos con propósito. Porque yo creo que uno a la tierra viene con un propósito. Y un propósito importante es ayudar a la gente que menos tiene. Y conocemos muchas personas que acumulan, porque no son capaces de llegar a esa suficiencia, sino que cada vez quieren llegar más. Y hay mucha gente que no tiene ni esto. Entonces simplemente es una invitación a decirles, hombre, sepan poner un techo y compartamos con la gente que de pronto más necesita, que creo que eso llena mucho más el corazón y ayuda a que todos estemos mucho mejor. Entonces, después de esta carreta, que esto es un tema de finanzas personales, para que ustedes entiendan por qué es importante ser ordenados en el día a día. Uno, hágase de cuenta, señores, que uno es como una empresa. Usted a una empresa le hace un PIG mensual. Si ustedes son emprendedores y tienen un negocio, usted hace un negocio, ¿qué le hace? Le hace un PIG mensual. ¿Cuánto vendió durante el mes? Que son los ingresos. ¿Cuántos fueron sus gastos? Si tuvo que pagar personal, si tuvo que pagar proveedores, materia prima, energía, lo que tengan que pagar, prestaciones sociales, contador, impuestos y cuánto le quedó neto. Lo mismo es uno como persona. Yo también, mis ingresos es mi salario o lo que me pagó la inversión que yo tengo. Y mis costos, lo que yo me gasto todos los meses. Hay unos costos variables, claro, si yo de pronto salía a almorzar más veces en la semana, si salía a comer más veces, pero usted sabe cuáles son sus gastos fijos, prioritarios. Ponga sus gastos fijos prioritarios y que eso le dé un valor, que usted sabe cuánto es lo que se puede gastar en ocio. Y siempre deje por encima del ocio un pedacito para ahorrar, que sea esa la fuente de su riqueza futura, para su valor futuro. Entonces, ya que entendemos más o menos eso, ¿cómo arranca uno para invertir? Miren, cuando uno se va a enfrentar a una inversión, uno primero tiene que saber qué es lo que quiere. Porque lo que más nos hemos encontrado nosotros cuando hablamos con inversionistas, que el inversionista le dice a uno, oye, quiero invertir, bueno, ¿para qué? No sé. No, espera un momentico, hermano, es que para poder empezar, tenemos que saber qué es lo que se necesita. Juanji levantó la mano. Sí, Jairo, espérame, que es que estoy aquí en la terraza de la casa y suena muy duro la moto que sube por ahí. No, básicamente hay una cosa, Jairo, y es que hemos hecho un ejercicio y vale la pena reconocerlo acá, y es que uno antes de invertir, la gente a veces no sabe su estado actual de las finanzas y comienza a buscar opciones de inversión. Entonces uno se encontraba mucha gente, por ejemplo, en el caso, digamos que en la última parte, pues lo que manejé fue portafolios muy grandes, pero cuando estaba arrancando en bolsa me encontraba la gente que inclusive tenía unas deudas gigantes y estaba buscando invertir. Uno decía, pues que usted va a pagar una tasa de un crédito o de una obligación a este nivel y usted está buscando invertir para ganarse un 10%. Es muy importante y es por donde uno debe arrancar el estado de salud financiera. Y el estado de salud financiera es entender cómo estoy patrimonialmente, cómo estoy a nivel de deuda, cómo estoy a nivel de flujo de caja, cómo estoy a nivel de inversiones. Todo, absolutamente todo registrado en un documento. ¿Para qué? Para que yo sepa desde dónde estoy partiendo. Y ahí sí puedo empezar a hablar de inversiones. Jairo, quería hacer solamente esa acotación. Juan, y eso es muy importante porque
lo que dice Juan Gui es, hombre, hagan un diagnóstico financiero inicial para saber qué tienen, cuánto deben y si es conveniente, antes de empezar a invertir, de pronto pagar algún tipo de deuda que tengan más alta. Excluyendo el fondo de emergencia, porque el fondo de emergencia se necesita. Ese es un indiscutible, porque uno siempre tiene que tener una reserva, porque nadie está exento de una calamidad. Nadie. Y lo peor es que no tenga la calamidad y no tenga de dónde sacar, porque ahí sí se le vuelve a eso a uno un problema y una bola de nieve negativa, porque entonces arranca usted a jalar de la tarjeta de crédito, arranca usted a jalar de aquí, arranca usted a jalar de allá, o va y le pide prestado a quien no le dio pedir prestado, porque es una urgencia. Y después salga de ese hueco donde se metió. Entonces el fondo de emergencia, créanme señores, que eso es prioritario en cualquier persona, en cualquier nivel, sea de estrato 20, 10, 3, 2, 1. Se gane 20, 10, 5, 4 o el salario mínimo. Fondo de emergencia, créanme que es lo más importante. Pero una vez usted tiene ese diagnóstico y usted sabe que tiene la capacidad de inversión, entonces lo primero es pregúntese, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de la inversión? ¿Por qué? Porque cuando uno llega al mercado de las inversiones o cuando uno arranca a invertir, hágase de cuenta es que usted va con un carrito a un supermercado. Usted va a encontrar N cantidad de productos en donde se puede invertir. Entonces usted puede meterle el fondo de corto plazo, el fondo de largo plazo, el fondo de mediano plazo, le puede meter acciones, le puede meter activos alternativos. Pero es que activos alternativos pueden ser inmobiliario, infraestructura, crédito privado, private equity, venture capital. Pero es que en bonos puede ser a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 15 años. O puede ser vida media, no sé qué. O puede ser un fondo cerrado a 5 años, en donde usted solamente tenga liquidez trimestral del 5% del fondo. O pueden ser acciones como Ecopetrol que dependen de un commodity como la materia prima que no controla, o pueden ser una acción como el Éxito que depende del consumo que es menos riesgosa. O sea, miren toda la cantidad, y eso está hablando de Colombia. Vaya usted para afuera. ¿Cuántas acciones hay en Estados Unidos? ¿Cuántos fondos hay en Estados Unidos? Entonces, antes de usted enfrentarse a ese mar, a ese océano de posibilidades, llegue con una listica, como cuando uno llega a mercar, para no comprar de todo. Yo llego con ¿cuál es mi objetivo de inversión? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero asegurar la universidad de mis hijos más o menos en 5 o 6 años. Entonces yo ya sé más o menos a qué plazo, entonces yo ya sé cuál vehículo de inversión me sirve más para eso. No, es que es mi pensión. Ahí sí mi hijo le cabe a ese carrito mucha vaina, porque es un portafolio diversificado de largo plazo. Ojalá tengan activos alternativos que rentan mejor, mejoran el retorno y bajan el riesgo. Pero no, es que ¿sabe qué? Yo quiero ahorrar es porque en un año me quiero ir a estudiar al extranjero. Entonces no le meta acciones. Porque es que usted necesita la plata en un año, 12 meses. Y si las acciones se le cayeron en el mes 6, entonces usted se quedó sin ir a estudiar al extranjero. No, papá, ese tipo de inversiones no pueden tener ese nivel de riesgo. Entonces, saber el objetivo de la inversión es supremamente importante. 2, conocerse muy bien usted como inversionista, cuál es su perfil de riesgo. Miren, y se los digo con conocimiento de causa, conozco personas, amas de casa, empleadas domésticas, que perdieron un viaje de plata en el mercado de acciones con Ecopetrol en su momento, porque metieron la plata donde no la debían tener, porque no era el riesgo al que estaban acostumbrados. No era el riesgo al que estaban acostumbrados ni el que querían asumir. Si yo he sido toda mi vida, por ejemplo, hay cosas que a uno le ayudan a saber eso. Les voy a poner un ejemplo. Si usted es un neurocirujano, hombre, los neurocirujanos todos los días tienen la vida de una persona en sus dedos, en las operaciones. Son personas que están expuestas al riesgo constantemente, posiblemente por su educación, por su trabajo, son personas con un perfil de riesgo agresivo. No sé, pilotos de competencia, motociclistas, los que tiran en parapente, son personas que posiblemente por su actuar, por su día a día, son personas agresivas. Pero, por ejemplo, personas, no voy a decir que no, porque puede que sea contrario, pero normalmente, una persona contadora que lleva en la misma empresa trabajando 20 años, por su estilo de vida, normalmente es una persona más conservadora. Entonces, entender muy bien cuál es el perfil de riesgo es súper importante, por lo que les conté ahorita. Yo tengo que ser consistente, y para yo poder ser consistente, tengo que escoger el vehículo que sea
ideal para mí, porque entonces yo voy a estar tranquilo, yo voy a dormir tranquilo en las noches, no voy a necesitar un tarro de Milanta al lado porque me dio una griera, porque me bajó el precio de la acción 5% y yo no la quería. Yo voy a estar en el vehículo que está hecho para mí. Y créanme, señores, en mercado de capitales, usted encuentra un vehículo que sea para usted. Porque es que hay de todo. Usted puede encontrar de todo. Lo importante es usted conocerse bien. Si usted está tranquilo en las noches, si está durmiendo tranquilo, cuando le llegue el sueldo, usted le va a poder volver a meter 100.000 pesitos a ese fondo. Pero si usted está en el que no está tranquilo, el que le está quitando el sueño, cuando le llegue el salario, usted va a decir, uy, ¿para qué le va a meter otra vez 100.000 pesitos a ese fondo si no es capaz y no me gusta y no estoy tranquilo con él? Entonces, entender muy bien el objetivo, el perfil de riesgo y el horizonte de inversión. Yo necesito la plata para dentro de 30 años, para dentro de 20, para dentro de 10, para dentro de 5. Porque Andrés lo decía ahorita, a más largo plazo, yo puedo asumir más riesgo. Ahora, algo que sí les quiero dejar y que ojalá se les grabe en la cabeza, porque era una pelea que yo tenía en Bancolombia con los equipos de riesgos, con los inversionistas, que clasifican los productos por tipo de riesgo. Entonces, mucho inversionista me decía a mí, ay, es que yo soy conservador, yo no quiero acciones. Y uno iba y le miraba el portafolio y tenía 10.000 millones de pesos. Pues, ¿cómo así, hombre? Es que por el patrimonio usted debería tener un poquito en acciones. Usted puede tener un portafolio conservador en donde las acciones te pesen el 10 o el 15% del portafolio. Tenés el 85% en productos conservadores. Ese 10 o 15% te va a mejorar el retorno de largo plazo. Entonces, cuando yo les digo, conózcanse, es que yo soy conservador, no quiere decir que no puedan tener acciones, no, sí pueden tener acciones, pero en una proporción más pequeña. Pero si yo soy agresivo, pues esa proporción puede ser más grande. Entonces, no es excluir activos de acuerdo a mi perfil de riesgo, es construir un portafolio de acuerdo a mi perfil de riesgo. ¿Listo? ¿Alguien por ahí vi que preguntaron algo? Sí, por acá Leonardo Vélez dice, buenas tardes, soy evaluador inmobiliario. En días pasados estuve realizando trabajos en Caucasia y me encontré con un fenómeno, la compra de oro. ¿Qué opina? El oro, Felipe, es un activo, es un commodity, es una materia prima que uno puede comprar en la Bolsa de Colombia sin ningún problema. Le voy a poner un ejemplo. Usted puede comprar el oro de dos formas. O ahí se compra un lingote de oro, o se compra X kilos de oro y los guarda en el apartamento, en su caja fuerte o debajo del colchón, corriendo el riesgo de que de pronto entre y se lo roben. O usted puede comprar un activo financiero, que es un ETF. ETF significa Exchange Trade Fund. Eso es básicamente un espejo, un Exchange Trade Fund o un ETF, lo que hace es que replica el valor de un activo subyacente. Entonces usted tiene por aquí el precio del oro y acá tiene el ETF. Si el precio del oro subió el 10%, este ETF subió el 10%. Si el precio del oro bajó el 5%, pues esta vaina bajó el 5%. Usted lo tiene digital, lo tiene en el mercado financiero, no lo tiene en su casa. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una cuenta en Colombia, no tiene esa posibilidad de comprar el oro a través de la bolsa, a no ser que usted compre la acción que de cierta forma depende de lo que es Mineros. Es una compañía que de cierta forma, pues si el oro sube, va a tener más ingresos, va a tener más utilidades, va a repartir más dividendo. Es una forma indirecta de uno exponerse al precio del oro. Pero si, por ejemplo, no tiene una cuenta internacional en un broker internacional, llámese Happy, Interactive Brokers, no sé, hay miles, pues, hay unos más relevantes, ojo, no es abrir en cualquiera, fíjese en la jurisdicción, quién los regula. Por ejemplo, Interactive Brokers es una entidad que está listada en la Bolsa de Nueva York, tiene que cumplir con la SEC, está regulada por la SEC, eso tiene pues todo el mundo encima, entonces es una plataforma que uno puede decir, se puede abrir desde $500, $1.000, se abre virtualmente, usted pasa la plata desde el banco suyo hacia allá, o sea, es súper sencillo. Y por ejemplo hay un ETF ahí que se llama el IAU, miren, se los voy a mostrar. Espérame un segundo, Felipe, yo abro aquí una aplicación. Dale, claro. Para mostrarles el oro. El GLD también. GLD, que es otro ETF que también replica el comportamiento del oro. Entonces, miren, no sé,
Ah, espérate que es que no compartí. Sí, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Ahí se está intentando abrir. Ya va a cargar. Es que tengo como 50 aplicaciones abiertas, hermano. La mano, pero no me dio. Si de pronto puedes hablar sobre, yo nunca he hecho pues inversión, sí quiero porque pues tarde que temprano quiero aprender a hacer como el ahorro, ¿cierto? Yo siempre he sido más bien gastona, pero ahora estoy pues terminando ya deudas y queriendo como poder generar ahorro y ganancia, ¿cierto? Entonces como a largo plazo. De pronto, ¿nos puedes hablar un poquito de si es una buena opción hacer algún tipo de compra de acciones por medio de TRI? ¿Y Ya, cómo sería ideal, pues, hacerlo? ya te voy a contar, Verónica, enseguida vamos a ver una parte que es la que nosotros llamamos como la pirámide de las inversiones y es, antes de yo correr, gateo. Entonces, es para mostrarles cómo debe uno introducirse al mundo de las inversiones para que no lo coja la electricidad, lo encalambre y quede uno aburrido y no quiera volver a probar de él, sino que es paso a paso. Ya te voy a contar el tema de acciones y te voy a contar un poquitico de TRI. ¿Listo? Te mira, este es por ejemplo el comportamiento del oro. 3.860, hoy llegó a tocar los 3.895, o sea, casi corta los $4.000 por onza. Una vaina pues absurda. Y este es el comportamiento del oro. Miren la subida que ha tenido esta vaina. O sea, eso es una subida impresionante. Si nosotros nos paramos en enero del año 2024 y lo llevamos hasta hoy, ha subido 84%. O sea, es una cosa pues absurda. Entonces, si ustedes quieren comprar el oro, hay un ETF que se llama el IAU. Vea, iShares. Es un ETF que emite BlackRock. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno puede comprar este ETF. Y si ustedes observan, pues el comportamiento es el mismo comportamiento del oro. Bien, el mismo comportamiento del oro. Entonces, esa es una forma en la que uno puede comprar oro en el mercado financiero sin necesidad de comprarlo y tenerlo físico pues en la casa. Todo eso se lo permite en el mercado financiero. Por eso les digo, hay tipos de activos para todo el mundo. Ahora, los commodities, el oro es un activo refugio. Como ahora, si ustedes han escuchado noticias pues se pueden dar cuenta que lo que se está hablando es, qué pena, ¿cuánto tiempo tenemos, Felipe, para la presentación? ¿Era una hora? Sí, una horita, pues nos podemos extender un poco más ahí. Listo. Les voy a regalar unos minuticos más para poder responder y para terminar esta parte. Claro. Hablamos mucha carreta al principio. Entonces, ahorita se está hablando mucho, en Europa, por ejemplo, hay muchas marchas, hay muchas protestas por los temas de que quieren hacer recortes de presupuesto porque los endeudamientos de los países están muy altos. Miren, a nosotros nos ponen problema porque tenemos 60-65% de deuda del PIB en Colombia. Resulta que España, Italia, Francia están por encima del 110%. Entonces son países que están supremamente endeudados y que por ende necesitan un recorte fiscal. Lo que pasa es que un recorte fiscal genera recorte de subsidios. Llegan protestas. Adicional a eso, Estados Unidos está cerrado hoy. No lograron un acuerdo, el gobierno no tiene plata para operar, porque el Congreso no le permitió un incremento en el techo de la deuda. O sea, hoy no sabemos si el viernes van a dar los datos de empleo, porque hoy no tienen trabajo, no tienen cómo operar, no tienen plata para pagar. Entonces, ¿eso qué está generando? Y si a eso súmele el problema, pues Israel, Gaza o Hamas y el resto de países del Medio Oriente. Súmele Rusia contra Ucrania, súmele la guerra comercial de Trump contra el resto del mundo, colocando aranceles a diestra y siniestra. Pues eso genera mucha incertidumbre y entonces un activo refugio como el oro sube de precio, porque la gente se refugia en el oro, se refugia en los títulos más seguros, y los títulos más seguros son el oro y los tesoros de Estados Unidos de corto plazo, que son los que han tenido muy buen desempeño. Entonces, por eso es que el oro ha subido tanto, que es una posibilidad de inversionar. Sí, se puede invertir en el oro, una porción del portafolio, no es tener el 100% en el oro, es buscar un portafolio que ya les vamos a mostrar diversificado. Listo. Entonces, miren, una vez uno defina toda esta vaina, es muy sencillo, se acerca uno a una firma comisionista de bolsa. Estas son las más relevantes de Colombia. ¿Por qué no pongo TRI? Porque TRI tiene una alianza con Acciones y Valores. Entonces, pues si ustedes se acercan a Acciones y Valores, ahí van a tener TRI. Está Credicor, BTG Pactual, Valores Bancolombia, Diana Corredores, Casa de Bolsa, que es la de Grupo Aval, y Alianza Valores.
Ustedes se acercan a ellos y todos, créanme, todas las firmas comisionistas tienen todos estos tipos de activos. Unos pueden tener más fondos que otros, más vehículos que otros. Eso ya sí está en uno investigar, pues cuál es el mejor, ¿cierto? Porque la firma comisionista te va a vender el vehículo que ellos administran, Valores no te va a ir a vender el fondo de inversión colectiva de la vivienda Corredores, pues te va a vender el de Valores, ¿cierto? Y eso sí es normal, pues yo no voy a vender el de un tercero. Entonces, primero, fondos de liquidez, los fondos de emergencia. Ahorita les voy a mostrar unos rankings de fondos de corto plazo, mediano, largo plazo, para que ustedes entiendan. Después de los fondos de liquidez, váyanse a fondos tradicionales. Entonces, por ejemplo, Verónica, que me preguntaba, quiere comprar acciones de TRI. Yo te podría preguntar, listo, Verónica, ven, ¿cuánto quieres comprar? Tú me puedes decir, 500.000 pesos. ¿Y qué acción vas a comprar? No sé, Éxito. Vas a comprar con 500.000 pesos una sola acción, que es Éxito. Tu riesgo va a estar concentrado en una sola acción, que es Grupo Éxito. Si Grupo Éxito te bajó el 10, tú perdiste 50.000 pesos. Si Grupo Éxito te subió el 10, tú te ganaste 50.000 pesos. Pero es una sola acción. Antes de comprar la acción, ¿por qué mejor no comprar un fondo de inversión colectiva que invierta en el mercado de acciones? Entonces tú estás comprando, por ejemplo, si tú tienes la plata en Valores Bancolombia, tú compras el fondo Acciones Colombia y estás comprando, con los mismos 500.000 pesos, estás comprando 20 o 22 acciones que tiene el fondo adentro. Entonces tú ya con una sola inversión estás diversificando tu portafolio. O la otra opción es comprar el ETF del iColCap, que lo que estás comprando es el mercado de acciones colombiano en una sola transacción. ¿Cuál es la diferencia? El costo. Si compras una acción, te van a cobrar por costo transaccional, por comprar y vender te cobran un poquito. Si es en un fondo, te cobran por la plata que tú le metas. Hay fondos que te cobran el 1%, 1,5%, hasta 2%. Los fondos de acciones normalmente cobran el 1,5%, si no me falla la memoria. 1,5% más o menos anual. No es en la transacción, sino anual. Si tú tuviste la plata un mes, todos los días te cobraron un poquitico. O sea, no te van a alcanzar a cobrar el 1,5%. Eso es básicamente la forma en la que se hace, ¿cierto? Entonces, eso es. Pero entonces, antes de ir a comprar acciones individuales, si tú de pronto no sabes cuál es, si no sabes escoger una acción por múltiplos, por valoración relativa, por valoración fundamental, por análisis técnico, pues de pronto, antes de ir a meterse allá, cómprate un fondo de acciones, mira cómo es el comportamiento, arrancas a entender un poquito mejor y ya después sí haces el salto a las acciones. Es como lo que uno le recomienda a una persona que se está enfrentando por primera vez al mundo de las inversiones. Después de los FIC transaccionales están los activos alternativos. ¿Por qué los activos alternativos están de terceros? Porque normalmente son tipos de inversiones que no son líquidos. Entonces, por ejemplo, fondos inmobiliarios. Entonces, hay muchos. Está FISI, está BTG Pactual tiene uno, Credit Corp tiene otro, Da Vivienda Corredores tiene otro fondo inmobiliario, donde uno puede invertir los recursos y los recursos se van a comprar hoteles, se van a comprar centros comerciales, se van a comprar bodegas, temas logísticos, oficinas, una cantidad de activos que te van a rentar. Pero si tú lo quieres vender, eso no está en el mercado de valores, eso no está público. Entonces, normalmente son fondos que tienen aperturas o ventanas de liquidez que son, no sé, cada 2 años, cada año, de forma trimestral. Entonces, si tú necesitas la plata en una semana, no la vas a tener, porque no son fondos que todos los días tú puedas retirar los recursos. Entonces, por complejidad, uno lo debería tener un poquitico más alejado. Para un portafolio de largo plazo, tienen que estar en el portafolio. Hombre, no, es que el fondo es cerrado a 5 años. Viejo, pero usted necesita la plata entre 30. ¿Qué importa que sea cerrado a 5 años? La parte del portafolio de largo plazo, no el colegio del niño del otro año. ¿Cierto? Si yo tengo el colegio de mi hijo del otro año, pues yo no puedo meter la plata en un fondo alternativo, por más bonito que sea y más plata me vaya a dar, porque la plata no la voy a tener dentro de un año. Entonces, ¿qué va a hacer dentro de un año para el colegio de mi hijo? Lo dejo sin estudiar. Y el último, cuentas del exterior, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué los ponemos de último? Hombre, porque es que uno como inversionista tiene siempre un sesgo local. Hay un estudio que sacó JP Morgan hace 3 años que dice que los inversionistas de América Latina
solamente invierten entre el 3 y el 5% de su riqueza en mercados internacionales. Entre el 95 y el 97% de su riqueza está invertido en el país de origen donde están. Si yo soy colombiano, invierto en Colombia. Si soy brasilero, invierto en Brasil. Solamente el 5 lo lleva al mercado internacional. Y el mercado internacional es, si Colombia es un riachuelo, el mundo es un océano. O sea, la posibilidad de yo lograr un portafolio diversificado, fuera de eso que diversifico moneda, diversifico riesgo, le quito sesgo local. Si yo trabajo, tengo mi casa en Colombia, tengo mi carro en Colombia, tengo mi pensión en Colombia, aquí una parte de mis ahorros no depende de Colombia. Porque si a Colombia le va mal a todo mi portafolio. Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo en temas de mercado de capitales, los inversionistas en Estados Unidos invierten más o menos el 30% de su portafolio por fuera de Estados Unidos. Y el más desarrollado es el mercado propio local de ellos. Y salen y sacan el 30% de sus inversiones. ¿Por qué? Porque quieren simplemente diversificar el riesgo. Entonces, por eso, bueno, antes de hablar de diversificación, esto es más o menos un resumen de los fondos. Miren que todas las firmas, aquí trajimos 4, Valores, Davivienda, BTG Pactual y Credicor. Miren en liquidez, todos tienen fondos de liquidez, todos tienen fondos de renta fija, algunos de mediano plazo, renta fija plus, este es el más agresivo de Valores Bancolombia, este es más, digamos que riesgo moderado, este es un riesgo un poco más agresivo. Lo mismo, mediano plazo, largo plazo, alta duración en largo plazo. O sea, miren que todos tienen exactamente lo mismo. Todos tienen fondos de renta variable y todos tienen fondos alternativos y balanceados. Entonces, hombre, yo quiero empezar a invertir en un fondo balanceado, pues mejor. Es un fondo que tiene un poquitico de acciones, un poquitico de renta fija. ¿Qué es lo bueno de los fondos? Hay algo que la gente no entiende y que los inversionistas no entienden, y que me parece a mí que algunos actores del mercado han, de cierta forma, tergiversado. Porque dicen, es que es más barato comprar una acción que meter la pata en un fondo. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que si yo compro una acción, la decisión la tomo yo. No le estoy pagando a nadie. Yo soy el que corre el riesgo, yo asumo el riesgo, yo hago la transacción. Un fondo de inversión colectiva tiene un equipo detrás que está tomando las decisiones por usted. Hágale que mañana lo conversamos. Listo, yo ya estoy organizando, yo estuve mirando y lo de educación física. Entonces, los fondos de inversión colectiva son fondos que tienen personas detrás, que son expertas, que están todo el día mirando mercado, que están analizando qué es lo mejor para hacer, cuál acción comprar, cuál acción vender, en dónde sobreponderar la exposición, en dónde subponderar, cuál es el bono más bonito. Y lo están haciendo por uno. Entonces, pues uno tiene que pagar una comisión por eso. Es que es lo mejor, es lo mínimo que uno debe hacer. Entonces, yo no sacrifico los fondos de inversión colectiva porque me parece que hacen un trabajo excelente. Y se los digo, y he estado en varias firmas comisionistas, asesores en valores, que ya no existe, Interbolsa en su momento, Selfin Capital, yo logré ser parte de un par de mesecitos de BTG Pactual y después pasé a Bancolombia. O sea, he estado en 5 firmas comisionistas diferentes y créanme que todas las 5 han tenido equipos muy buenos detrás que tratan de hacer la mejor labor, de entender el mundo, para dónde va esa vaina, para hacer las mejores decisiones de inversión. Entonces, tener plata acá para una persona que está empezando es tener a alguien que está haciendo la tarea por usted mientras uno aprende. Ya cuando uno se sienta capaz de tomar decisiones, ahí sí migre. Esto, por ejemplo... En relación a las cuentas en el exterior como una manera de invertir, pues de igual manera, pues no sería una cuenta de ahorro, sino que uno abre una cuenta de ahorro y después adquiere algún producto, algún CDS o alguna cuenta de alto rendimiento. No entendí. Cuando habla de las alternativas de diversificación de inversiones, creo que fue la última opción de la anterior diapositiva. Ya, en el exterior. Sí, de cuentas en el exterior. No solo la cuestión de la cuenta de ahorro, sino de pronto abrir como otro producto o la cuenta de ahorro simplemente para sacarle un split al dólar. No, ya. Cuenta de ahorro es una forma de uno sacar plata, pero la exposición es tasa de cambio. Exactamente. Es simplemente sacarle. Es como, miren, es como en Colombia.
Usted tiene plata en la cuenta de ahorros, ¿para qué la deja en la cuenta de ahorros? Pues métalo al menos en una fiducuenta o en un CDT que le rente algo. Es que la cuenta de ahorros no te renta nada. Ajá. Lo mismo pasa afuera. Claro, tener la cuenta de ahorros es muy buena porque uno puede sacar plata. Si uno va a viajar, va a un cajero electrónico, retiro plata, puede mover. Eso sirve, pero adicional a la cuenta de ahorros es tener una cuenta de inversión. Okay. ¿Para qué? Para que esa plata que uno tiene afuera la pueda poner a rentar, ya sea en un certificado negociable, que afuera se llama time deposit, que no va a rentar lo que renta en Colombia. En Colombia un CDT te puede rentar entre el 8,5 y 9. En estos momentos entre el 8, 9, 9,5% en estos momentos. Afuera un time deposit te puedes rentar entre el 4,5 y el 5, pero es que está en dólares, el riesgo es diferente, no puedo asumir que va a obtener el mismo retorno que en Una Colombia. inflación distinta, claro. Inflación distinta, gobiernos distintos, relevancias a nivel global distintos, mercados desarrollados, somos mercados emergentes, o sea, una cantidad de cosas, ¿cierto? Juan iba a decir algo. Sí, Jairo, hay una cosa importante y es que a veces vemos inalcanzable porque, pues, a ver, abrir una cuenta en el exterior normalmente exigen unos montos mínimos cuando es de inversión, dependiendo del broker. A veces cuando yo lo quiero hacer directamente, Interactive Brokers o Robinhood, este tipo de plataformas lo permiten hacer. Ahora, hay en Colombia ya una manera de poder tener exposición al mercado externo sin tener que ir a abrir cuentas afuera. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a través de Mercado Global Colombiano hoy puedes hacer inversiones en tesoros de 1 año, tesoros a 7 años, comprar IB01 y IB07, comprar oro, comprar ETF de renta fija. En fin, hay hoy una cantidad de palancas que nos permite hacerlo a través de las cuentas tradicionales en Colombia. Me chiviaste, Juan, que ya les iba a mostrar la plataforma. Entonces, pero miren, entonces, si quieren para ir avanzando, miren, este es el retorno de los fondos de diferentes firmas comisionistas. Qué pena que se vea pequeñito, yo le voy a mandar la presentación a Felipe para que las pueda compartir. Pero aquí básicamente lo que dice es, miren, estos son los fondos, esta es la firma comisionista y este ha sido el retorno del último mes. Estos son con corte a julio, a 31 de julio. Ellos todos los meses publican su ficha técnica, no la he actualizado a agosto. El último mes, por ejemplo, la fiducuenta rentó el 10,07%. Fue el retorno de fiducuenta. Y te sacan también la volatilidad para uno saber cuál tomó más riesgo y cuál tomó menos riesgo. 8% renta liquidez. Miren que esto que es fiducuenta es lo que yo les digo fondo de emergencia, porque esto es lo más conservador que existe en el mercado. No me van a decir que un fondo de emergencia lo más conservador es un CDT. Sí, pero es que el CDT no es líquido. Entonces el CDT a mí no me sirve como fondo de emergencia, porque si yo necesito la plata y el CDT no se ha vencido, yo tengo que ir a venderlo y voy a tener que darme un golpe para venderlo en el mercado secundario. No me sirve para suplir mi necesidad de un fondo de emergencia. El CDT es otra forma de invertir mis otros tipos de recursos, como el fondo de emergencia. Fondos de más mediano plazo, también de renta fija, que son menos riesgosos, pero como invierten en títulos de un poquito más largo plazo, por eso es que miren que la duración aquí es 0.3, 0.2, o sea, esto es una duración de meses, esto es una duración de 4 meses, esto es más o menos 6 meses, ¿cierto? Miren que aquí ya pasamos a duraciones de años, 1.5 años, 2 años, 2.7 años. Pero miren que el retorno también cambia. Mientras aquí el retorno promedio puede ser el 9%, miren que aquí el retorno promedio puede ser alrededor del 16%. Y si nos vamos para más largo plazo, que es largo plazo, miren que ya el retorno promedio puede ser de 20%. Pero miren que la vida media es más o menos 5 años. Ahora, estos fondos que yo les traigo acá, todos son fondos líquidos. ¿Qué quiere decir? Que yo mañana necesito la plata, yo puedo llamar a la firma comisionista y pedir que me hagan el traslado a mi cuenta de ahorros. O en algunos casos, algunos fondos, usted los puede retirar directamente de su sucursal virtual o desde su aplicación del celular. Lo que pasa es que si es para el fondo de emergencia, yo no metería la plata en el renta fija largo plazo. ¿Por qué? Porque es que esto tiene un nivel de riesgo más alto. Así como le puedo subir el 20, le puedo bajar el 20. Y yo el fondo de emergencia no lo puedo someter a esa volatilidad. El fondo de emergencia tiene que ser en un fondo de baja volatilidad, así me rente menos, pero es que mi objetivo de inversión es cubrir una emergencia, no es ganar plata. Ya mi portafolio de largo plazo, yo puedo invertir un pedazo en renta fija a largo plazo, porque mi objetivo sí es que me rente más
para tener un mejor futuro. Entonces, dependiendo de mis necesidades, es que yo combino los diferentes tipos de productos. Lo que decía Juan Guillermo, esta es una plataforma, esta es la plataforma de Bancolombia, pues que es la que yo utilizo. Este es el mercado de acciones colombiano. Ustedes acá pueden comprar lo que quieran, ¿cierto? Si ves que es Bancolombia Preferencial, bueno, las que ustedes quieran. Y también está lo que decía Juan, mercado global colombiano. Entonces, por ejemplo, CSPX, ¿esto qué es? Este es el índice del mercado de acciones Standard & Poor's 500. Entonces, si usted compra el CSPX, usted está comprando el Standard & Poor's 500. Usted está comprando las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Si la tasa de cambio se devalúa, usted gana plata. Porque esto está en pesos. Perdón, si la tasa de cambio se devalúa, eso está en pesos, usted tiene que ir a comprar dólares. Si la tasa de cambio se devalúa, usted tiene más. No, si la tasa de cambio se devalúa, usted gana plata. Si la tasa de cambio se reevalúa, usted va cortico. Usted se va afectando. Entonces, por ejemplo, si usted quiere comprar dólares, hombre, ¿para qué va a comprar dólares y se los va a llevar para su casa para tenerlo en efectivo? Usted puede comprar el IB01. El IB01 es un ETF que invierte en títulos del Tesoro americano de muy corto plazo y por ende replica casi que en el 90%, tiene una correlación del 99% con el comportamiento de la tasa de cambio. Entonces, si la tasa de cambio pasó de 4.000 a 5.000, o sea, se devaluó 25%, esta vaina tiene que subir el 25%. Entonces, es una forma de usted comprar dólares sin tener que tener el dólar pues en la casa. ¿Cierto? ¿Quiere comprar tesoros americanos de corto plazo? Va y compra el IB07, que aquí no estaba, pero bueno, puede comprar el IB07. ¿Quiere comprar acciones de Apple? Puede comprar acciones de Apple, Bank of America, JP Morgan, Citibank, Pfizer, General Electric, Amazon, Nubank. Este IUIT es un fondo de mercados emergentes. No, perdón, este es un fondo de tecnología. El fondo de mercados emergentes es el EIMI. Si usted compra este fondo, está comprando un poquito de China, un poquito de Brasil, un poquito de México, un poquito de los mercados emergentes a nivel global. Entonces, miren que hay muchas formas de uno poder diversificar desde Colombia en pesos colombianos. Hay varias gente que ha levantado la mano. Pipe, ¿me ayudas ahí? Claro que sí, Luke. David y David Botero. David Botero había levantado la mano. No, pero él está diciendo Hola, que las preguntas de los mensajes. Ok, por acá Leonardo pregunta cuáles son los mejores fondos inmobiliarios en Colombia, entendiendo mejor como estables y con rentabilidad prudente. Fondos inmobiliarios, los últimos años no han tenido un buen desempeño desde el punto de vista de retorno. ¿Por qué no han tenido un buen desempeño? Porque la inflación de los últimos 3, 4 años ha estado muy por encima de lo que se estaba esperando en su momento y por ende los fondos inmobiliarios son normalmente fondos que tienen 30-35% de deuda dentro de su portafolio de inversiones. Entonces lo que sucede es que la deuda se encareció mucho más rápido que la subida de los arriendos y eso hizo que las utilidades bajaran y que como las utilidades bajaran, la capacidad de distribuir rendimiento financiero fuera mucho más chiquita. Entonces han sido fondos que generales, de forma general, transversal, han tenido un impacto negativo. Si ustedes me preguntan a mí, más allá de fondos, hay un vehículo, hay un título que es súper interesante, que es de cierta forma un fondo inmobiliario, pero que no es un fondo, sino que está listado en la Bolsa de Colombia, que es el PEI. El PEI, no sé si aquí aparece, aquí no aparece, pero el PEI transa en el mercado de acciones, pero lo que tiene detrás el PEI son solamente activos inmobiliarios, porque es el gestor más grande de activos inmobiliarios en Colombia. Se llama Patrimonio Estrategias Inmobiliarias, PEI. Entonces es un vehículo que uno puede comprar y vender en el mercado de capitales. Se está transando más o menos al 49% del NAV, 50% del NAV, a pesar de que ha subido fuertemente en los últimos 2 meses ha pegado una subida como el 15 o 20% y no me falla la memoria. Pero es un vehículo que puede ser interesante para revisar, es lo que te podía responder pues como el detalle de los fondos inmobiliarios. Julián y Daniela tienen una pregunta similar.
asociada. ¿Qué opinan de usar cuentas de alto rendimiento como Nu, Lulo, Rappi para usarlas como vehículo para inversión con interés compuesto? O sea, mejor dicho, para mí esas cuentas de alto rendimiento es hágase de cuenta una fiducuenta. Es una opción de inversión para el fondo de emergencia. Pero yo el resto de mis recursos, si yo estoy pensando si mi horizonte de inversión es de más largo plazo, para una pensión, o si mi horizonte de inversión es de 5 o 6 años, para una casa, para alguna cosa diferente, yo no tendría esas inversiones en esos productos de alto rendimiento. ¿Por qué razón? Porque esos productos de alto rendimiento, en la medida de que el Banco de la República baje las tasas, hoy las tenemos en 9.25. La decisión de ayer fue mantenerlas en 9.25 por las presiones inflacionarias. Pero la realidad es que debería disminuir. No sabría decirles si al 7. El año pasado a finales uno decía, hombre, el cierre de este año, esa tasa de interés del Banco de la República debería cerrar 8,5, por debajo del 8,5%. Pues están en el 9.25 y no creería uno que es tan fácil que la bajen, ¿cierto? Pero supongamos que la logran bajar al 9, 8,5% de aquí a 6 meses o a 12 meses. Esas cuentas de alto rendimiento, en la medida que el Banco de la República baje las tasas, lo que van a hacer esas cuentas es que van a bajar, porque ya no te van a poder pagar lo mismo, que es lo que ha pasado con las cuentas. Si ustedes ven Nubank, cuando arrancó con esas cuentas, esa vaina rentaba el 13 o el 14%. Hoy creo que están rentando el 8,75, 8,5, algo así por el estilo del 8,5%. Nubank 8,25. 8,25%. Entonces miren que empezaron con el 13, ya están en el 8,25. Entonces, si es mi fondo de emergencia, yo lo podría mantener ahí porque es plata líquida, yo la puedo recoger en cualquier momento, la puedo utilizar y está dando una muy buena rentabilidad. Mire que la tasa del NU es 8,25, la fiducuenta está alrededor del 8,2, 8,3, sí, con corte a agosto, no la que yo les presenté acá que está con corte a julio, sino la que tiene corte a agosto. Es algo similar, perfecto para ese tipo de inversiones, pero si es mi pensión de largo plazo, ahí está uno dejando de tener un retorno potencial adicional porque es una inversión de largo plazo. Entonces depende mucho de lo que yo necesite como inversionista, si me puede servir o no ese tipo de vehículos de inversión. La fiducuenta ha dado todo el año el 8%, 8,30 y algo, todo el año ha dado eso. Y eso varía los meses. El año pasado, diciembre, creo que fue cerca del 20%. De acuerdo. Eso en diciembre, el 20%, así que eso es una alternativa a considerar muy interesante. De acuerdo. Y en la medida que las tasas de interés bajen, esos fondos de renta fija deberían rentar un poquito más, que es lo que no te va a pasar con las cuentas de alto rendimiento. Porque las cuentas de alto rendimiento te aseguran a ti un retorno durante un periodo de tiempo. Cuando arranquen a bajar las tasas, ellos lo que van a hacer es que van a bajar la tasa, o no te van a recompensar por esa disminución de tasa. Si tú tienes un fondo de inversión colectiva que estén títulos de renta fija, los títulos de renta fija, si las tasas bajan, se valorizan, ¿cierto? Entonces, si el Banco de la República va a bajar las tasas, lo que uno debería esperar es que esos fondos de renta fija, llámese fiducuenta, pues llámese fondos de liquidez, porque fiducuenta es el de Bancolombia, llamemos fondo de liquidez para hablar de Bancolombia, la vivienda, los que ustedes quieran, llámese fondos de liquidez, llámese fondos de renta fija a mediano plazo o de renta fija a largo plazo, deberían rentar más que esas cuentas de alto rendimiento, porque si bajan las tasas, se deberían apreciar los títulos que tienen dentro del portafolio. ¿Listo? Para ir cerrando, Felipe, porque ya nos estamos excediendo bastante. Entonces, miren, señores, aquí les mostramos varias cosas. Lo importante es diversificar, ¿cierto? No dejar todos los huevos en la misma canasta, pero cuando hablo de la misma canasta, no es, entonces yo tengo 100 millones, voy a comprar 10 millones en Éxito, 10 en Ecopetrol, 10 en Bancolombia, 10 en Éxito, 10 en Celsi y 10 en ISA. No, pues que sí, compraste 5 acciones diferentes, pero solamente acciones. Quedaste concentrado en acciones. No, un poquitico en renta fija, un poquitico en acciones, un poquitico en activos alternativos. Y si pueden, créanme, señores, y si pueden sacar parte del portafolio para una exposición en mercados internacionales, es mucho mejor, independiente de la tasa de cambio. Porque uno cuando trata de diversificar el portafolio en mercados internacionales, no es para ganarle la tasa de cambio. Es que entonces se subió la tasa de cambio a 4.500, entonces voy a traer la plata que tengo afuera porque me estoy ganando 500 pesos y la tasa de cambio está en 4.000. No. Es porque yo quiero diversificar mi riesgo a un mercado más desarrollado que el colombiano.
Yo no me gano nada si saco dólares a 4.000 y los traje a 4.500. Al final de cuentas, desde el punto de vista de riesgo, volví a concentrar todo. Tengo más plata, sí, porque me gané 500 pesos por dólar, pero volví a concentrar todo mi riesgo en Colombia. Entonces, si yo quiero diversificar por riesgo, por estructura de activos, por potencial de valorización, por una cantidad de factores, yo saco una plata con la que yo me quede tranquilo, con la que yo pueda dormir tranquilo, y esa plata la invierto en mercados internacionales con base en los retornos de mercados internacionales. No le puedo exigir el mismo retorno de Colombia porque el perfil de riesgo es diferente, el riesgo que estoy asumiendo es diferente, una cantidad de factores. Pero si pueden diversificar en mercados internacionales sería muy bueno. Lo importante es diversificar, que no tenga exposición al mismo riesgo todo el portafolio. Y algunos tips de inversión que les quisimos dejar para el final. Si usted quiere saber cuándo va a duplicar su inversión con un retorno promedio, coja 72 y divídalo sobre el retorno. Una regla súper fácil en finanzas. 72 dividido el retorno esperado y le va a decir en cuánto tiempo se demora usted en duplicar su retorno. Entonces, si el retorno suyo es de 10%, en 7.2 años usted duplicaría su plata. Si usted invirtió 100 millones de pesos en un fondo que le renta el 10% año a año, usted en 7.2 años va a tener 200 millones de pesos. Jairo, estaba haciendo las cuentas ahí, uno aportando 10.000 pesitos diarios en un fondo de esos durante 32 años al 9% anual, 620 millones de pesos. Imagínese. Es que el interés compuesto sirve, uno no se da cuenta, hermano. Sí, miren, de los inversionistas más relevantes del mundo es Warren Buffett. Si no me falla la memoria, más del 70% de la fortuna de Warren Buffett viene por el interés compuesto. No viene por la selección de activos, sino porque el man empezó a ahorrar desde chiquito y tuvo una vida austera. O sea, no fue el que se quiso comprar los carros deportivos y vivir en la gran mansión de 50 millones de dólares. 60%, más del 60% de su patrimonio es por el interés compuesto. Y ha sido de los inversionistas más exitosos en escoger inversiones. Segunda regla, crea su fondo de emergencia que sea 6 meses de sus gastos prioritarios. No gaste más de lo que le entra, para que no se meta en una vida que no puede sostener por mantener las apariencias. Esto, señores, es súper importante. No confía a ciegas. Entienda un poquito. Créanme, en mercados financieros, dejo tan bueno no dan. DMG, si a usted le dicen, venga hermano, tráigame su plata, que yo se la devuelvo y le encimo 2 neveras en una semana, eso no es bueno. Que a usted le dicen, tráigame la plata que yo en un mes le duplico su capital, eso no es bueno. En mercados financieros, si a usted le dicen, le aseguro un retorno, no crean. El único producto que yo creería, porque no es 100% seguro, que pueda asegurar un retorno es un CDT. Y si a usted le dicen, yo compré un CDT al 9%, a 12 meses, usted se quedó con el título a 12 veces y al banco no le pasó nada, usted tuvo su 9%. Pero si el banco en esos 12 meses quebró, posiblemente usted no tenga ese 9%, a no ser que tenga el Fondo Nacional de Garantías detrás que le respalde un pedazo de ese portafolio. Pero en mercados financieros, en acciones, alternativos, bonos, asegurarle hasta un retorno, no lo crean, a no ser que sea una nota estructurada. Porque existen notas estructuradas que usted las puede construir con opciones y entonces usted lo que puede decir es, usted no va le aseguro que no va a perder plata y se puede ganar máximo el 10% o el 15%, entonces usted ya sabe que está en ese rango. Usted no sabe cuánto se va a ganar, usted va a estar en ese rango dependiendo de lo que pase con el activo financiero, pero ya son notas mucho más complejas, ¿listo? La regla 50-30-20, que el 50% de sus ingresos sean sus gastos, que el 30% sean sus deseos, o sea, sus rumbas, su ocio, sus gastos hormiga, sus ahorros adicionales para, no sé, para comprarme un bolso, unos zapatos, lo que usted quiera, y el 20% que sea realmente para ahorro e inversión. Esa es una regla de finanzas personales que le permite a la gente tener realmente un futuro financiero mejor y no invierta recursos que necesitas en el corto plazo. Si yo necesito, vuelvo y les digo, pagar el semestre de la universidad,
yo tengo plata para pagar el semestre de la universidad del próximo semestre, no se ponga a jugar con ella en el mercado de acciones, por más que le digan que la acción está muy barata y que va a subir. Porque sale mañana Petro con un discurso maluco, con una decisión maluca que ya ha pasado, a hablar, por ejemplo, de control de capitales, y el mercado le puede caer 5, 6, 7, 8% en una semana. Y entonces usted quedó sin su semestre de la universidad. Entonces, si usted necesita la plata en el corto plazo, manténgala en un fondo de liquidez. No corra riesgos innecesarios para que no haya sorpresas. Listo. Si quieren saber más de inversiones, si quieren saber lo que estamos haciendo, si quieren tener información de valor, aquí están todas las redes. En todas las redes somos Bolsillos con Propósito, menos en X, que yo ya tenía una cuenta desde que estaba en el banco, y pues entonces la cuenta es @JairoAgudelo13 porque no la pude cambiar a Bolsillos con Propósito. Pero de resto, todas las cuentas son Bolsillos con Propósito. Chicos, No sé si tengan alguna pregunta, Felipe. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Los estuviste entretenidos toda esta Hora y media. Hora y Qué media. pena, hermano, me pasé. No, ni me faltaba tanto, al contrario, pero acá estaban escribiendo que estaban muy amañados. Valga la cuñita, y ahí les copié en el chat nuestro link del diagnóstico financiero. Sí. Es un ebook donde van a encontrar completamente la información de cómo llenar el formulario y les va a arrojar información muy valiosa de su salud financiera. Y pues lo voy a chiviar un poquito, Jairo, pero hay que ir haciéndole bullita a eso. La próxima, más o menos en 15 días, estamos saliendo al aire con nuestro nuevo programa de suscripciones. Ese programa de suscripciones va a tener acceso a análisis técnico, a valoraciones, a temas de inversiones. Ustedes saben que no podemos asesorar, siempre lo hacemos desde el lado educativo, pero hay contenido de mucho valor. Van a tener acceso a podcasts, van a tener acceso a material muy relevante sobre todo el universo de inversiones. A veces hay compañías que nos parecen chéveres y le hacemos el análisis fundamental y el análisis técnico, entonces vienen cositas muy chéveres para el canal, y aprovecho pues como la cuñita ahí para que estén muy pendientes del lanzamiento y nos ayuden a difundir la información.